Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar de la estadística. La estadística es una herramienta fundamental en la ciencia, la economía y la vida diaria. La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos con el objetivo de obtener conclusiones y tomar mejores decisiones. Dentro de ella encontramos dos ramas principales. La primera es la estadística descriptiva, que resume los datos a través de tablas, gráficos o medidas como lo son la media, la mediana o la moda. Y la estadística inferencial, que permite sacar conclusiones o predicciones a través de una muestra sin necesidad de estudiar a toda la población. Algunos conceptos básicos que la estadística utiliza son la población, que es el conjunto total de elementos con el cual vamos a estudiar; la muestra, que es solo una parte representativa de la población; y las variables, que son las características que vamos a medir, como son por ejemplo la edad, el peso o el ingreso. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la importancia de la estadística. Pues la estadística, pues ya sabemos que es una rama que estudia la probabilidad y la evaluación, pues que es una ciencia que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo desde que se empezó a contabilizar. Pero la verdadera esencia de la estadística y el concepto formal es la cuantificación de los datos y el análisis de los datos que nos dan de acuerdo a los resultados, que en este caso la recolección de los datos nos da para la predicción de unos fenómenos complejos y la predicción de variables, toma de decisiones, patrones y la evaluación de los cambios. Pues en este caso su importancia radica en aplicar métodos de descripción y predicción, es decir, que es un análisis aparte de científico que nos ha permitido aplicarlos en diferentes áreas como son la economía, ingeniería, el campo político, entre muchos más. Pues dado la expansión del concepto estadístico, nos proporciona pues herramientas útiles como para comprender y analizar los datos de manera efectiva, eliminando la posibilidad de la disminución de los errores, conociendo los datos para tomar decisiones acertadas. En un entorno pues aparte global que estamos interconectados con los datos, pues es de suma importancia tener la capacidad de analizar críticamente la información que nos llega y que estamos expuestos diariamente. La estadística pues nos permite dar una validez de la información, pues dando las conclusiones con los datos que tenemos, que nos podemos dar utilizando técnicas estadísticas para identificar sesgos de información, calidad de muestras y evaluar la confiabilidad de los datos que estamos teniendo. Pues vamos a decir brevemente los campos de aplicación de la estadística. Pues en la parte de la ingeniería pues desempeña un papel muy crucial. Por ejemplo, nos puede dar unas gráficas de control y una mejora de sistemas tecnológicos industriales. En este caso, en el control de calidad se aplica pues gráficas de control, un muestreo estadístico para tener la control de producción estandarizada. En un campo de ingeniería industrial, perfectamente la optimización de procesos, reducción de costo y mejorar, en este caso, en el equipo industrial. En la ingeniería civil y ambiental nos podemos dar la predicción de fallas estructurales, un análisis de riesgo de proyectos y el modelamiento de fenómenos naturales. En la ingeniería software y la telecomunicación pues nos da el análisis de algoritmos, dar un control de sistema y la calidad de software y el tráfico de datos que estamos teniendo. Pues en el campo económico lo vamos a tocar en conceptos como la macroeconomía, la predicción del PIB, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, entre otros. En los campos de microeconomía podemos estar hablando del análisis de preferencias al consumidor, la elasticidad de la demanda o el estudio del comportamiento de los mercados. O sea, más que todo el concepto se basa en el estudio de los agentes económicos y de mercantiles. En el ámbito de las finanzas perfectamente podemos estar hablando de la gestión de riesgos, como la gestión de riesgos de inversión para la proyección y exposición del riesgo que estamos tomando en los mercados financieros, dar un control y registro de las acciones en los bonos y ETFs del comportamiento.
En la variación de los activos, pues se usa para dar un modelo estadístico para calcular datos de lo esperado y la volatilidad. En otros campos también podemos aplicarlo como en el campo de la medicina y la enfermería, en este caso que sea el tratamiento de el paciente y la efectividad de los medicamentos, dando un análisis de efectividad. En las ciencias sociales, pues son encuestas de opinión, encuestas demográficas y cómo cambia la población a lo largo de los años. En la educación podemos dar una evaluación de la comparativa entre la calidad de los estudiantes de colegios públicos y privados y en este caso se muestran dando un examen y comparándolos. Y en este caso pues en las ciencias naturales puede ser la medición de los riesgos físicos y biológicos y ambientales. Y por último, ya tocar en este caso que es el tratamiento de las tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, nos da una construcción de modelos predictivos, dando una minería de datos, blockchain y aprendizaje automático de las inteligencias artificiales. Ya que conocemos que la estadística es una ciencia que nos ayuda a recoger, analizar, organizar e interpretar datos, también hay que tener en cuenta que esta se divide en dos: en descriptiva, que organiza y resume datos en tablas, gráficos, medidas, y la inferencial, que generaliza resultados, predicciones y estimaciones. También es muy importante tener ciertos conceptos básicos claros, como el dato, que es el valor observado de una variable, la variable, que es la característica que se estudia, digamos, la edad, el peso, entre otros, la muestra, que es parte representativa de la población, y la población, que es el conjunto total de elementos de estudio. En estadística descriptiva tenemos tabulación de datos, que son las tablas de frecuencias. La representación gráfica, hablaríamos diagramas de barra, histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas de sectores como el pastel y diagramas de dispersión. También de medidas de tendencia central, que encontramos media, mediana y moda. La media es el promedio, la mediana es el valor central y la moda el valor más frecuente. También tenemos las medidas de dispersión, que miden qué tanto varían los datos respecto a la media. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. La varianza, que es el promedio de las diferencias al cuadrado respecto a la media. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza y nos indica cuánto se alejan los datos en promedio. El coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y la media, y es útil para comparar conjuntos distintos. Y las medidas de posición, que demuestran en qué parte del conjunto están los datos. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales, los deciles dividen los datos en 10 partes iguales y los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales. En la estadística inferencial encontramos la inferencia estadística, que es la que nos permite sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Tenemos la probabilidad, que es la base de la inferencia y nos permite medir el grado de certeza o riesgo en los resultados. En distribuciones de probabilidad encontramos discretas, que son variables que toman valores contables, y las continuas, que son variables con infinitos valores posibles. En la estimación tenemos una puntual, que es un valor aproximado, por ejemplo el promedio de una muestra, y el intervalo de confianza, que es el rango que probablemente contiene el valor real. En pruebas de hipótesis encontramos dos: H0, que es nula, lo que queremos comprobar o rechazar, y H1, que es alternativa, lo que sospechamos o queremos demostrar, pero se corren ciertos riesgos, como el tipo 1, que es rechazar algo verdadero, o el tipo 2, que es aceptar algo falso. Por último, regresión y correlación, que analiza la relación entre variables. Por ejemplo, entre más horas de estudio, mejor nota. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre la importancia de la alternativa gráfica dentro de la estadística, y es que, a priori, una tabla extensa de muchos números puede llegar a ser difícil de interpretar o entender para la persona del común, para la persona promedio. Es por eso que la alternativa de las gráficas surge precisamente para solucionar ese problema. Permite que las personas, aún sin conocimiento estadístico, puedan llegar a entender temas cuantitativos bastante complejos. Por ejemplo, pueden analizar de primera mano la relación entre dos categorías, o analizar la relación entre dos variables, o ver los picos o tendencias que hay dentro de un análisis financiero que se representa gráficamente. A día de hoy, esta herramienta no está solamente limitada para científicos y expertos, afortunadamente, sino que está muy inmersa en nuestra cotidianidad. La podemos encontrar, yo que sé, en encuestas, noticieros,
trabajos académicos, incluso en las redes sociales, que a día de hoy es donde más se utilizan. Ya partiendo de esta base, me gustaría ahorita sí hablar sobre los tipos de gráficas en la estadística, que son principalmente 6. Tenemos al diagrama de barras, el diagrama de pastel o diagrama circular, al histograma, al polígono de frecuencias, al diagrama de dispersión y al diagrama lineal o de línea. Empezamos primero por el diagrama de barras, que es el más conocido, precisamente por ser uno de los más utilizados, y se utiliza principalmente para categorizar, por ejemplo, cuántos estudiantes ingresaron a determinada carrera, cuántos estudiantes ingresaron a ingeniería, cuántos estudiantes ingresaron a medicina, a educación, a economía, etc. Entonces nos permite de alguna manera categorizar y organizar la información. Cada barra representa una categoría y la altura de la barra representa la frecuencia. Tenemos por otro lado al diagrama circular o diagrama de pastel, que se utiliza para dividir un todo, es decir, un 100%. Por ejemplo, total de los gastos del hogar. Nos permite organizar la información y la permite visualizar de la mejor manera, obviamente porcentualmente. Entonces, un punto muy importante aquí es que si en el diagrama de barras la información se aglomera demasiado, es decir, hay muchas divisiones dentro del diagrama circular, lo ideal sería pasar a un diagrama de barras. También tenemos al histograma, que el histograma básicamente son datos numéricos que están compilados, son continuos y que se agrupan en intervalos. Por ejemplo, la edad de una población en un rango de 5 años. Esto nos sirve básicamente para repartir la información, pero el histograma se caracteriza por repartir información cuando a rango se refiere. También tenemos al polígono de frecuencias, que el polígono de frecuencias es prácticamente el hermano del histograma porque comparten una estructura similar. Son barras que están unidas, que se diferencian del diagrama de barras convencional y que representan rangos, sino que en el polígono de frecuencias, arriba de cada intervalo se conectan con puntos y líneas y nos permiten analizar tendencias y relaciones entre dos rangos. Tenemos también al diagrama de dispersión, y el diagrama de dispersión nos permite conectar dos variables en el eje X y en el eje Y. Entre más estén unidos, pues podemos decir que hay una relación, y entre más estén dispersos podemos decir que hay que no hay relación. Por ejemplo, en el eje X están las horas de estudio y en el eje Y están los resultados o las calificaciones. También tenemos, por último, el diagrama de líneas, que nos permite evaluar una información a lo largo del tiempo. Utiliza el tiempo como principal característica. También es muy utilizada en las empresas. Por ejemplo, nos permiten ver cómo varía algo a lo largo de un lapso. Por ejemplo, el valor del dólar, el valor de una moneda o el valor de una economía a lo largo de los años. Entonces, las gráficas dentro de la estadística nos sirven principalmente para visualizar la información de una manera más sencilla y que ésta se pueda traducir y que pueda llegar a todas las partes del mundo sin considerar, digamos, los estudios de la persona y que pues la información sea accesible para todos. Muchas gracias. Las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas que nos permiten organizar y distribuir los datos para saber con qué frecuencia se repite cada uno de estos. Estas tablas nos ayudan a ordenar y distribuir los datos de manera que nos permite identificar patrones de frecuencia. Esto quiere decir que nos permite saber con qué repetitividad o con qué frecuencia, valga la redundancia, se repite cada uno de estos datos a lo largo de todo el análisis. Y por último, estas tablas son la base para poder calcular las medidas estadísticas más importantes, que son la media, la mediana y la moda.